¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Económico. Aquí estamos en el 30 de la TDA para compartir con ustedes a través de Señalú un análisis de lo que hoy nos hemos propuesto sea lo que está sucediendo con el turismo y el comercio en la provincia de Mendoza. Vamos a tomar como punto de partida lo que sucedía el fin de semana largo en nuestro país y los datos, por supuesto, de los locales. Pero vamos a hacer referencia, por supuesto, a los números de la CAME. Recordemos que apenas ya transcurría el fin de semana y llegando al día lunes, que si bien era feriado, ya habían algunos datos a nivel nacional propios de, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, que hablaba de un fin de semana absolutamente exitoso. La CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, va a conocer algunos detalles de esos números que eran buenos para el fin de semana largo. En la comparación con el año pasado, decían la gente de la CAME, y era menos gente la que había viajado, pero obviamente habían gastado más dinero. Tiene que ver con la inflación, pero por supuesto vamos a repasar estos datos. Más de 1.300.000 personas, y lo vamos a ver en una placa a estos datos, estuvieron recorriendo el país. 1.320.000 turistas, ¿sí?, que decidieron viajar a distintas partes de la Argentina. 1.887.600 fueron excursionistas, gente que, por ejemplo, propios mendocinos que deciden ir a pasear a otro punto de nuestra provincia para distenderse en lo que fue el fin de semana largo. El gasto promedio diario por persona estuvo por encima de los 8.300 pesos, menos más, según el lugar donde estuvieron paseando, es el balance que hizo la CAME en relación al fin de semana largo. Bueno, lo cierto es que recordemos que este fin de semana era en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural y feriado puente. Se movilizaron más de 3 millones de personas entre turistas y excursionistas en nuestro país y gastaron en promedio el valor total que sacó en conclusión la CAME fue de más de 42.646 millones de pesos, que estuvieron pasando por los circuitos más atractivos. Mendoza, en este balance que se está viendo de los destinos más elegidos, fue uno de los lugares, preferidos de los turistas a nivel nacional. ¿Qué pasó en Mendoza? Lo vamos a volver a repasar. Más del 90% de la ocupación hotelera en toda la provincia, promedio. Obviamente hubo lugares donde la ocupación fue absoluta. Vemos ahí Gran Mendoza, Montaña y Valledupar superaron el 90% y a nivel provincial 88%. Si hablábamos de alta montaña decían está todo cubierto, si hablamos de San Rafael está todo cubierto, lo mismo la gente de Malargüe. Realmente fue un fin de semana muy, pero muy positivo. El tema es que no es el único dato para tener en cuenta porque hay un crecimiento que se viene dando a nivel turístico, pero ¿qué pasa con el comercio? Es otra de las preguntas que nos queríamos hacer a partir de los datos que también tiene la CAME, de lo que ha sido el comportamiento de las ventas en general durante el mes de septiembre. Bueno, ¿qué dice el informe de la CAME? Que fue el tercer mes consecutivo con una baja en las ventas minoristas en la comparación que hace obviamente con los números del 2021. Pero en los primeros 9 meses del año se observó un crecimiento en el comercio minorista de medio punto, 0,5%, en comparación con el mismo tiempo del año pasado. El mes pasado, 5 de los 6 rubros relevados redujeron sus ventas, también en comparación con el año pasado, y en el balance mensual las ventas de las pequeñas y medianas empresas tuvieron una retracción del 1,4%. Vamos a repasar en una placa cuál ha sido rubro por rubro el comportamiento de las ventas según los datos oficiales de la CAME. En el caso de, por ejemplo, farmacias y perfumería, hubo una suba del 8,1% interanual en sus ventas y fue el único sector que registró incremento. Después, alimentos y bebidas, las ventas disminuyeron 1% anual y 3,6% mensual a valores constantes. El resto de los rubros se retrajeron y la mayor caída fue para el sector textil y de la indumentaria. Se viene hablando de esto, que tuvo una baja de, y lo vemos allá al final de la placa, del 17%. Esto está ligado directamente con el alza que ha tenido, que han tenido los precios de la indumentaria en nuestro país. Números realmente muy altos. En el caso de bazar y decoración, ahí también lo vemos
en la placa. Textiles para el hogar y muebles, la caída fue del 5,1% anual en septiembre y 3% en la comparación mensual. El sector de farmacias y perfumería tuvo la suba del 8,1%, lo repasábamos recién. Ferretería y materiales eléctricos y materiales de la construcción, actividad minorista, retrocedió 0,6% anual en septiembre a valores constantes. Vamos a estar hablando con Adrián Alín, que es el presidente de CECITIS, de lo que pasa en la provincia de Mendoza, en el comercio, cómo están trabajando en la actualidad, cómo les fue el fin de semana largo. Y también vamos a hablar de, ¿se ha dado las recuperaciones? La gran pregunta que tenemos nosotros después de la pandemia y en medio de una crisis económica que también afecta a los consumidores y obviamente a los comerciantes industriales y al sector productivo en general. ¿Qué está pasando en la provincia de Mendoza? Y antes de irnos a la pausa, vamos a repasar algo que también nos comentaba Alín antes de ya estar instalándose en el estudio con nosotros, algo que vamos a ver enseguida nada más, porque lo estamos preparando para que ingrese al estudio. Él nos decía fuera de cámara, la CECITIS va a aplicar, ya está aplicando una tarjeta que se llama Go, tarjeta Go, vayan anotando. ¿Cómo es el sistema? Es una tarjeta de débito, pero que te va a dar la posibilidad de comprar a vos en cuotas. Ya se está aplicando en Córdoba, ha desembarcado en la provincia de Mendoza y hay que decir que ¿cómo opera? En el momento de la transacción te cobran la primera cuota, te debitan de tu cuenta la primera cuota, pero después la segunda es a los 30 días y la tercera a los 60 días, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes pagar en 3 cuotas sin interés y que te va a dar la posibilidad a vos de comprarte lo que vos quieras a través de esta tarjeta de débito llamada Go. Es algo que viene de alguna manera a ser más accesible el tema de las compras, sobre todo para aquellas personas que no tienen tarjeta de crédito, porque los datos indican que si tenemos que hablar del plástico en general en nuestro país, hay un 70% de ese plástico que corresponde a tarjetas de débito y el resto solamente a tarjetas de crédito. Datos que son realmente importantes y a la hora de querer comprar, tener acceso a esa compra que querés y solamente tenés una tarjeta de débito, por ahí se te complica poder adquirir algún producto o servicio. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando, por supuesto, aquí en Chat Económico. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Bueno, y dijimos que vamos a hablar de turismo y comercio. ¿Qué está pasando? ¿Se está recuperando el comercio y el turismo en la provincia de Mendoza? Uno entiende que sí, por los números que se han conocido, que se vienen conociendo desde hace tiempo y sobre todo a partir de lo que sucedía en este último fin de semana largo. Dijimos que íbamos a hablar con Adrián Alín, presidente de CECITIS, que es la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la provincia de Mendoza. Adrián, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido, todo junto. Muy bien, gracias. Buenas noches, Claudia. Bien, bueno, viviendo estos momentos difíciles del sector, pero... ¿Pero recuperándose? Sí, con optimismo, después de un bache que tuvimos ahí con la renuncia del ministro Guzmán, que se creó un momento de incertidumbre, bueno, ahora estamos volviendo, se está reacomodando la economía o los valores. A ver, contame cómo fue eso, porque más o menos hablábamos fuera de cámara, se dio una situación que después de la pandemia venía dándose una recuperación, tal vez mejor en algunos sectores que en otros, pero recuperación al fin, y la salida de Guzmán, ¿qué provocó? Como una especie de incertidumbre que tal vez retrotrajo la conducta de los compradores, sobre todo los consumidores. ¿Podría decirse así? Tal cual como lo explicás, Claudia, esto veníamos en alza, según los números de CAMI, que nosotros somos socios de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, y en donde también le ofrecemos nuestros números para estadística nacional. Pero veníamos en una alza sostenida mes a mes. Bueno, con la salida de Guzmán se profundizó una crisis de incertidumbre donde no había un valor real del dólar, una descredibilidad en el sector, se cerraron las importaciones por la falta de dólares. Bueno, todo esto a consecuencia produjo que estos 2 últimos meses las ventas se hayan retraído. Bueno, ahora esperamos que con estas fechas especiales como el Día de la Madre,
vísperas ya de la fiesta, que cambie un poco el humor social y que también se ordene la economía como esperemos que se ordene, porque los que estamos acá tenemos que seguir viviendo. Tal cual. ¿Y la llegada de Massa, cómo lo tomaron ustedes? Digo, los empresarios del sector, los comerciantes, ¿cómo han tomado eso? Y digo, también cómo lo ven ustedes en el comercio día a día. Bueno, creemos que las medidas que las están tomando son acertadas. Tenemos que tener confianza porque a nadie quiere que al país le vaya mal. Me parece que lo que tenemos que tener es mayor confianza en quienes nos gobiernan. Por ejemplo, el tema de las importaciones, este nuevo modelo que van a comprar con un dólar, con el dólar que venían comprando a 150, sí, pero con un monitoreo del Estado, certificando que lo que compran es para realmente la materia, el producto que necesitan para la elaboración de materiales acá. Claro, que no es una cuestión especulativa, básicamente. Claro, porque acá en víspera, con la renuncia de Guzmán, no había un control en las importaciones, entonces nosotros veíamos o consultábamos a nuestros proveedores en Buenos Aires que estaban estoqueados de insumos, pero no se redistribuían. Entonces, bueno, acá hay algunos sectores especulativos que por ahí piensan que de valorizar sería la salida. Bueno, hay otros que vivimos del mercado interno y no consideramos que esa sea la salida. Siempre la salida, en todas las crisis que por lo menos como empresario yo vengo viviendo, siempre se han salido primero con el mercado interno y tratando de mejorar las exportaciones. Hoy son muy críticos, digo, hay un dólar, hay muchos tipos de dólares, de hecho en los últimos días se hablaba del dólar Coldplay, del dólar Tecno, y eso también genera rispideces entre los sectores. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes en relación a estas diferentes cotizaciones que tienen el dólar en la Argentina? Es complejo, no es lo que nosotros quisiéramos tener, pero bueno, por ahí estas medidas se deben a que tampoco somos muy buenos alumnos, porque o tenemos un sentido de pertenencia, nosotros tendríamos que cuidar más lo nuestro y menos mirar afuera, pues no tendríamos esta necesidad de aquellos especuladores, volvemos a caer a la especulación, de aquellos especuladores que tienen los dólares para viajar a Qatar, pero van y los compran al Estado. Y tal vez utilizando otro tipo de recursos. O dando a conocer que van para con otro destino, ¿no? Con otra finalidad. Tal cual. A ver, sabemos mucho que hay los dólares que no ingresaron al país o que se fueron en los últimos tiempos, esos dólares están en algún lugar. Y por lo general estos cíclicos siempre son los mismos especuladores de siempre. Esto es lo que hay que entender, que cuando faltan dólares en el Banco Central, esto genera muchas veces que haya que emitir y esto cuando se emite produce inflación. Sí. Esto hablándolo así muy burdo, digamos, muy de... No soy un gran economista, pero la realidad te marca esto. Entonces, que decimos que tenemos que defender más los patrimonios nuestros. Y la moneda nuestra, obviamente. La moneda nuestra. Esto hace a un sentido de pertenencia que nos está faltando a los argentinos, un poco de argentinidad. Tal cual. Adrián, volviendo un poquito a lo que ha pasado en este último tiempo. Hemos tenido la oportunidad de hablar y de entender que durante la pandemia hubo una crisis muy profunda en la economía que hizo que cerraran comercios. Bueno, de hecho creo que hemos hablado incluso con usted de cómo se veía que se bajaban persianas, literalmente, de comercios que no lograban sobrevivir por el ritmo que le daba la pandemia, ¿no? Algunos que se tuvieron que ayornar, cambiar de rubro, porque hay comerciantes que definitivamente cambiaron de rubro. Ahora la pregunta es, si hoy tenemos que hacer una comparación, digo, en este mes de octubre del 2022, ¿estamos mejor, igual o todavía nos falta? Si tenemos que hacer la comparación de los índices en cuanto a ventas antes del 2020, de la pandemia específicamente. Yo me voy a ir un poquito más atrás. A ver. Cuando nosotros regularizamos la CCT, año 2017-2018, hubieron un cierre de comercio muy sostenido. Sí. Porque esto también nos hace falta a los argentinos. Sí, la crisis venía de antes, la profundizó la pandemia. Tal cual, nosotros veníamos de una crisis que
Yo del año 95 te puedo decir, pasamos la crisis de tequila cuando se cayó México, Sí. 98 la crisis del Caipiriña, 2001 la crisis de tango que terminó, Sí. que fue muy triste esa época para nosotros los argentinos. Sí. Y nuevamente volver a empezar y ver que los consumidores se nos iban a comprar a Chile, también cerraron muchos negocios. Sí. Por consecuencia del mercado, ¿no? Tal cual. Por ahí convenía mucho más viajar a Chile, pasar unos días de vacaciones y comprar lo y traer el auto del baúl lleno de cosas, porque era así. Es así. Hoy día, bueno, comparado después nos agarró la pandemia, se profundizó la crisis y hoy día se ha vuelto a restablecer. Ya en la ciudad no ves esas calles local por medio, cada 2 locales un local cerrado. La gastronomía aumentó, hoy día vos ves por ahí decir, bueno, mirá qué cosa de loco, pero todos los bares, restaurantes, pequeños y medianos, mantienen un ritmo constante de gente, así que de actividad. O sea, nosotros contentos y agradecidos que esto sea así. Y bueno, creemos que todavía tenemos mucho para crecer y hay que ponerle un poco más, el pequeño mediano no puede perder el optimismo de salir. Adrián, creo que hoy estamos metidos en una crisis económica que es real en la Argentina, ¿no? Pero también hay que decir que fueron como 2 crisis distintas. Si bien eran económicas igual, la que se daban en la pandemia estaba vinculada específicamente con que la gente no podía salir y a partir de eso muchos comerciantes trataron de reinventarse y vender a través de internet, buscarle la vuelta. Pero es decir, también es la realidad que muchos tuvieron que cerrar las puertas. Si tenés que hacer una comparación, ¿cuál es esa diferencia, no? ¿Cómo enfrentaron la crisis en ese momento cuando no se podía abrir directamente el comercio? ¿Y cómo enfrentan hoy? Que si bien abren y los números son positivos, todavía falta, porque hay una pérdida del poder adquisitivo que también se refleja en las ventas y en la compra por parte de los consumidores. Bueno, tal cual, bueno. Esto se vuelve, yo creo que el comerciante está ávido de vender, porque detrás de cada pequeño y mediano comercio hay familias, hay empleados, hay colaboradores, por eso te digo que se vive mucho más el día a día, la realidad del consumo y buscando distintos tipos de oferta para poder mantenernos abiertos nuestras persianas. Y también tenés otro sector que es hay tanto para hablar de la economía de la lealtad comercial. A ver. Porque todos aquellos que se fueron de la pandemia y con mucha razón se fueron y se instalaron en el garaje de su casa. Sí. Y pusieron a vender por internet. Con informalidad. Con informalidad. Esta informalidad no genera, y en el mundo, no es acá nomás, genera deslealtad comercial. O aquellos comercios donde tenés un comercio habilitado y tenés un reclamo de los socios permanentes. Mirá, yo tengo 100 empleados registrados, tengo que pagar el 931. Claro. Y tengo otros comercios que no pagan eso. Entonces acá se produce una deslealtad comercial. ¿Qué decimos de la Cámara? Y que por lo menos lo que entendemos es que si el 50% de la economía está informal, ahí hay un 50% que medianamente puede pagar o no sea un deuda. Si pagáramos todo el 100%, los impuestos tendrían que bajar. Claro. Y tener un solo impuesto. A ver, estoy hablando siempre desde el llano, ¿no? Sí. Pero técnicamente, conversándolo con algunos contadores, sería la realidad. Pero bueno, el país... nosotros por ahí ponemos ejemplo Chile, Estados Unidos, pero Chile vos vas, compras un caramelo y te da un papelito. Claro, hay que también establecer las diferencias, ¿no? Y marcarlas de cómo es por ahí la situación, el sistema impositivo, el control que hay en el vecino país y lo que también pasa en Estados Unidos. Nosotros también tenemos que avanzar hacia eso si queremos que la situación mejore para todos, ¿no? Por eso yo hablo de que tiene que haber un consenso político de todos los sectores. Nadie quiere tomar el riesgo de decir, bueno, mira, hay que tomar un consenso, hay que estabilizar una moneda y que sea la única moneda. Porque vos vas a comprar a Chile o a Brasil y no te reciben el dólar. El dólar es una moneda... Sí. Pero acá en Argentina tenemos la mente dolarizada. Sí. Por todas las crisis o por lo que
consecuencia de todo lo que hemos venido viviendo, no hemos logrado, desde la política no ha logrado establecer reglas claras para así poder bajar los impuestos. Tal cual, que sería una gran herramienta. Le decimos a la gente que estamos en Chat Económico hablando de turismo y comercio, de lo que ha pasado aquí en la provincia de Mendoza y lo que sigue pasando en materia económica. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Bueno, seguimos aquí en Chat Económico hablando del comercio y el turismo en nuestra provincia. Lo hacemos con Adrián Alín, que es presidente de CECITIS, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio de la provincia. Adrián, siempre se habló, teniendo en cuenta que ustedes han peleado mucho por el comercio a cielo abierto, como se le dice en la provincia de Mendoza, y a partir de la instalación de los centros comerciales mucho se temía de qué iba a pasar con los comercios de la ciudad, ¿no? Y obviamente de todos los conglomerados urbanos, ya sea Departamento de Godoy Cruz, me imagino Maipú, Guaymallén. ¿Cómo han enfrentado esa realidad? Porque también hay que decir, han aparecido más centros comerciales, pero da la sensación que hubo una especie de época crítica, pero una recuperación en el comercio de la ciudad. ¿Es así? Tal cual, es así. Bueno, esto desde el año 92 que veníamos discutiendo este tema, donde los hipermercados y centros comerciales eran el boom en aquel momento, y nosotros nos estábamos preparando y ellos venían con toda una tecnología, toda una especie de marketing ya planeado, planificado. Es de ahí que desde la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, preocupado por el sector, entendiendo que el sector económico del comercio es lo que más aporta al Producto Bruto Interno, sí, y es el que más empleo da, y tratando de recuperar aquellos comercios tradicionales que hicieron que las ciudades tengan vida, porque tal cual, la vida de la ciudad es el comercio. Por eso es que nosotros nos empezamos a capacitar, a viajar, y nacieron el tema de en el año 98 nacen el tema de los centros comerciales a cielo abierto, sí, en España, Francia, Bélgica. Empezamos a tomar esos modelos y a intercambiar distintas realidades. En aquel momento, me acuerdo, estaba una ministra, Gabriela Testa, la voy a nombrar porque me acuerdo, sí. Trajo un consultor de España y miraban cómo habían llegado a un contexto, porque estábamos hablando del año 2001, 2002, por ahí no recuerdo bien el año, y donde habían catástrofes. En aquel momento había habido una tragedia de un tren en España, donde había habido un accidente muy grande, y cómo habían consensuado con los medios para no mostrar, sí hablar de la tragedia, pero no mostrar imágenes... El lado más morboso. Tal cual, eso sería. Y cómo empezar a recrear desde abajo el comercio, desde el punto en que se encontrara acá. Bueno, esto llevó su tiempo, creo que todavía trabajar mucho en el asociativismo, porque a ver, los grandes o la globalización, que es lo que trajo con los hipermercados y los shopping, todos allá arriba acuerdan un stand de precios. Claro, tal cual. Los pequeños y medianos no sabemos trabajar mucho en el asociativismo, pero a ver, por nombrarte, ellos acuerdan para comercializar una gaseosa X, vas a ver vos que hoy día la tiene un comercio, sí, al otro fin de semana lo tiene el otro, claro, y tienen otro producto y van cambiando y van rotando dentro del mismo centro comercial. Exactamente. Bueno, nosotros en la ciudad tenemos, ¿con qué nos diferenciamos? Que tenemos mayor calidad, mayor cantidad y mayor comparativo de precios. Una amplitud de valores que pueden ir de por ahí los productos más caros hasta unos mucho para todos los bolsillos, digamos. Tal cual. Bueno, esto a la ciudad, y tiene que ver con esto que la ciudad en aquellos tiempos es porque todavía la gente sigue paseando por las ciudades, sigue caminando, le gusta ver vidrieras. Hay que mejorar mucho, tenemos que trabajar mucho en conjunto con la municipalidad,
que es nuestro primer estado. Claro. A ver de qué manera ornamentamos la ciudad para la fiesta. Pero ustedes vienen trabajando, digo, cada vez que hay una fecha especial, vos lo decías al comienzo, que es la gran expectativa que se genera en el comercio en general, fechas, Día del Padre, Día del Niño, Día de la Madre, y ahora ya pensando en la fiesta de fin de año, trabajan y se nota que han crecido mucho en esto de trabajar de manera mancomunada para generar ese atractivo, ¿no? Con promociones especiales, con obsequios, digo, es un camino que tal vez es difícil, pero lo vienen haciendo. Sí, lo estamos logrando que el pequeño y mediano entienda lo importante que es estar asociado a una institución, darle el valor que le corresponde, y retrocedemos un momento que fue dentro de la pandemia, es donde nosotros logramos tener una mayor comunicación entre nosotros. Claro. Ante la dificultad nos unió. Entonces veíamos, no sé, acá habían arriba de 4.000 personas en el celular, porque no lo podíamos juntar, no podíamos, armando Zoom, comunicándonos con los distintos funcionarios del gobierno para... Todo virtual. Todo en ese virtual. momento. Y bueno, hasta que en un momento fuimos los que le hicimos el protocolo al intendente para llevárselo y para que el gobierno de toda la provincia trabajara con eso, pudiera abrir y pudiéramos mantener las vidrieras y el comercio abierto. Y bueno, gracias a eso fue que Mendoza también abrió mucho tiempo antes que a nivel nacional, ¿no? Se ha dado una recuperación, bueno, yo quiero volver sobre ese tema porque hablábamos de la cantidad de comercios que se cerraron previos a la pandemia, y cómo fue avanzando esto de, bueno, volvieron a abrir algunos comercios, otros habían cerrado, hubo una recuperación, usted lo decía, da la sensación que sí, pero digo, ustedes son los que manejan los números. ¿Cuántas habilitaciones hubo desde, se me ocurre pensar, finales del 2020 hasta ahora? ¿Tienen alguna cifra ustedes? Sí. Y en este último año, de este año, pero se tienen que haber abierto más de 1.400 patentes, pasando los comercios que cerraron. ¿Eso es para ciudad nada más o para...? Estamos hablando de ciudad, pero esto te marca una tendencia. Claro. Que también en los otros departamentos se ha dado. Sí, había una recuperación y no es lo que esperábamos, pero bueno, estamos. Pero es una buena señal. Adrián, vamos a ir a una pausa y enseguida me quiero meter con un tema importante porque usted decía que y si hay informalidad es medio complicado, hay competencia desleal y uno entiende que hay necesidad de generar nuevas fuentes de trabajo. Le voy a preguntar si se recibe algún tipo de ayuda, ya sea por parte del gobierno de la provincia, alguna ayuda del municipio o de los municipios o nacional, pero eso me lo responde enseguida. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Bueno, estamos en Chat Económico, aquí en el 30 de la TDA. Ya regresamos. Seguimos aquí en Señal U, estamos en Chat Económico hablando de turismo y comercio en la provincia de Mendoza. Yo creo que hemos hablado más de comercio con Adrián Alín, que es presidente de CECITIS, Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios. Así es que vamos a tratar de que en este bloque entre todo, Adrián, pero quería preguntarte si a partir de esta necesidad que tienen, primero de recuperación económica y de recuperación de empleo, si están recibiendo algún tipo, los comercios, no digo en general, la industria, algún tipo de programa, ya sea provincial, nacional o en algún caso en particular si hay municipales también. Sí, realmente para todos los sectores se está recibiendo, hay un programa provincial, Enlace y Enlazado, que es un programa de entrenamiento para el primer empleo, y también con aportes provinciales para sostener el empleo durante 4 y 6 meses. Sí. Y después tenés a nivel nacional Primer Empleo, sí, que también es un programa que aporta durante 4 meses un importe para el entrenamiento laboral. Sí. Y después tenés otro programa que es donde se te bonifica el 95% de los aportes que se le hace al empleado durante 1 año o 2 años, depende el rubro. Bueno, ahora la pregunta del millón. Se vienen las fiestas de fin de año. ¿Cómo trabajan ustedes, digo, pensando en el tema laboral? ¿Se generan
puestos de empleo temporarios a partir, digo, me imagino que hay una mayor demanda y una mayor necesidad de tener más gente dentro del comercio, en este caso, incluso de la gastronomía y lo que tiene que ver con el turismo. Tal cual, sí. A partir de octubre se comienzan por ley a dar las vacaciones, de octubre a marzo. Bueno, y ahora en vísperas de la fiesta también es muy importante tener una dotación de personal adecuado, ya entrenado para poder dar servicio a nuestros clientes. Así que sí, se toma mucho empleo temporal, ya sea para las vacaciones y para también ir preparando aquellos colaboradores que se van retirando, que se van jubilando y van ocupando otros puestos dentro de las empresas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes teniendo en cuenta en cuanto al comercio y al sector turístico, teniendo presente que se vienen las fiestas de fin de año, que sabemos que viene mucha gente de Chile a hacer compras a nuestro país y también de paso a hacer turismo? Me imagino que esperan mucha afluencia en los fines de semana que se vienen desde ahora hasta fin de año, de llegada de turistas que van a venir a hacer tour de compras específicamente, seguramente va a ser así. Tal cual, bueno, en ese sentido, yo ahora te quería decir, Ciudad, Comercio y Turismo, esto que venimos pregonando desde la Cámara, incluye también la cultura. Es todo, sí. Es todo un rally que se articula también con el turismo y la cultura. Para eso nos estamos preparando, estamos llevando proyectos a la municipalidad, al gobierno provincial, cómo deberíamos empezar a trabajar o proponer ideas para ver de cómo lo mejoramos, los servicios. Estamos con el proyecto del tranvía de compra de la ciudad, o proyectos desde la ciudad, hacer turismo desde la ciudad a todo lo que es el Gran Mendoza, que no es un recorrido que no está explotado. Tal cual. Hay un turismo Bernau, perdonen la pronunciación, que tampoco se explota mucho. Bueno, hay una serie de programas que estamos tratando de implementar y llevarlos a cabo en conjunto con la municipalidad. Estaba hablando, ya que hace mención a esto, Adrián, del Free Walking Tour, que es de ir caminando y ir haciendo un recorrido por la ciudad y uno va conociendo distintos puntos que son históricos. Digo, está buena la propuesta que también el comercio, esa atracción que tiene que ver tal vez con que a los chilenos hoy les conviene venir a Mendoza a comprar, vaya de la mano con propuestas culturales. Y creo que el fin de semana pasado fue una muestra, porque estaba el Festival de Jazz en Mendoza. Teníamos propuestas culturales muy interesantes en los distintos, no solamente digo ciudad, sino el Gran Mendoza. Había muchas ferias, digo, creo que se está entendiendo que tiene que ser una propuesta conjunta, donde todos estén involucrados. Tal cual, bueno. También de esto quiero rescatar, con el tema de la pandemia empezamos a hacer un horario corrido a la ciudad. Ahí quería ir también, muy bien. Ahí se instaló, porque todo tiene por ahí que ver con todo. Sí. Se instaló, es algo que nosotros veníamos proponiendo también del año 92 con la llegada de los hipermercados. Y costó que se instalara el tema. Sí. Y comenzamos de a poco en aquellos años, 92, 93, 94, a instalar el horario de trabajar los días sábados, porque antes no se trabajaba el día sábado. Exacto. Es más, hasta hoy mucha gente se pregunta si el sábado a la tarde están trabajando. El sábado a la tarde, el sábado en sí es un día de mayor venta de la ciudad. Explota, porque explota literalmente. Hay calles que por ahí se tienen que volver, se tendrían que peatonal por la circulación. Y esto también tiene que ver con el servicio que el comercio va aprendiendo y cómo escalonar el personal para llegar a un horario de mayor atención al público y al turista, porque bueno, el turista es por ahí, hay turistas que escuchamos, che, vengo a comer a las 7 de la tarde y no tenemos un restaurante abierto porque el cocinero entra a las 7 de la tarde. Claro. La cocina está cerrada. Claro. Bueno, estos pequeños detalles, o que, mira, fui a caminar y se me rompió el pantalón, quiero comprarme un pantalón en la casa de deporte. Tenemos que estar abiertos para vender. Para toda esa demanda. Hay una demanda del turismo no solo que ataña a los regionales, sino al comercio en su totalidad, ¿no? Y esto, cuando hablamos también de horario corrido, también te permite por ahí en la rotación también tener más afluencia a la gastronomía. Tal cual. Porque vos empezás a promocionar 2x1, como en Europa, a ver, salís de trabajar y te vas a tomar tu cerveza, tu trago, comer algo, tal cual. Yo quiero hablar más en castellano para...
No, está bien, pero me parece que está bueno que se esté dando esto, ¿no? De empezar a pensar no solamente desde el sector que ocupan, digo, del comerciante de su sector, sino que también piense, bueno, pero lo que yo hago puede ir acompañado de tal cosa o puede ir, en general pensar en todos los sectores, que me parece que es lo más importante. Y esto, lo que hacía referencia a usted del tema del horario corrido, me parece que costó que se instalara, pero creo que en eso la pandemia, hay que sacarle el lado positivo a la pandemia en eso, que fue la que ayudó a que la gente se le instalara que el horario de corrido era bueno, ¿no? Tal cual. Hoy día, si bien hay algunos sectores que por una cuestión de estructura o de logística que tienen, son dos personas, son cuentapropistas, o bueno, ese sector o son negocios muy chicos, les cuesta mucho mantener el horario corrido. Bueno, va a haber que ver en aquellos de qué manera se pueden mantener abiertos con esto, que también pueda generar más empleo. Y además, digo, en esto de ayornarse, y tiene que ver con una pregunta que le iba a hacer, los comercios ya toman esa iniciativa de mejorar el servicio, tener opciones, la venta, por ejemplo, por internet. Digo, se han ido ayornando y entendiendo que lo que tienen que brindarle al cliente tiene que ser lo mejor posible. Tal cual. Bueno, para eso la Cámara va a empezar un plan de capacitación de acá a fin de año, que tiene que ver con atención al cliente, sí, cómo mejorar la atención al cliente, y queremos ver si damos idioma, porque también no solo chilenos nos visitan hoy día, sino muchos portugueses, muchos brasileros, muchos extranjeros con inglés, o sea, que queremos... Que es necesario tener conocimiento del inglés mínimo, y por ahí si se tiene el portugués, el francés, el italiano, mejor todavía. Sí, sí, por el momento es portugués e inglés, donde vamos a dar una atención al cliente, y bueno, esto es para mejorar y atender a todos aquellos sectores que lo requieran. No quiero que me rete la producción, porque hemos tenido placas para poner y no sé si... No las hemos usado hasta ahora, pero bueno, quería preguntarle a Adrián cuáles son los rubros que tienen por ahí los mejores indicadores en Mendoza, teniendo en cuenta que la CAME, siempre que hay fin de semana largo, o al menos hace unos días también se conocía lo que sucede con distintos rubros, el textil y en general los rubros que abarca la CAME a nivel nacional, que muestran los números, ¿no? Los indicadores que son positivos. Y con respecto al turismo decía, hubo menos gente que se movió, pero hubo un mayor gasto. Eso también es una realidad. Sí, sí, es una realidad, pero es un mes donde tampoco es temporada baja. Claro. O sea que lo que ingrese, bienvenido sea. Tal cual. Pero acá en Mendoza tuvo el 70-80% de ocupación, y también generó un mercado interno que no teníamos gracias a la pandemia. Sí. Empezar a conocer lo nuestro, que tenemos. Movernos nosotros en nuestra provincia. Tal cual. Que de hecho la CAME lo que hace es diferenciar entre el turista en sí, que es el que se mueve de una provincia a otra, y el excursionista, que es, por ejemplo, el mendocino que decide irse a Potrerillos, a Tunuyán el fin de semana porque quiere ir a disfrutar también del fin de semana largo, ¿no? Sí, sí, sí. Y también hay que promocionar Malargüe, es hermoso, San Rafael. En esto nosotros aprendemos mucho de Córdoba. Los cordobeses venden primero su provincia y después el país. Y después el país, y entonces bueno, primero conocemos lo nuestro, que tenemos cosas muy lindas, aprenderlo a vender, estamos empezando a generar esta idea, y bueno, mucho se ha hecho, pero bueno, siempre queremos un poco más. Bueno, Adrián, ha sido un placer tenerte acá con nosotros, ya te empecé a tutear. Y bueno, ojalá se pueda seguir creciendo un montón. Muy bueno la iniciativa de capacitar, de entender que tienen que trabajar en conjunto, que me parece que es lo más importante desde la Cámara. Así es que les deseamos éxito, sobre todo pensando en que se vienen las fiestas de fin de año y ya las vacaciones. Y bueno, seguramente nos reencontraremos en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias Claudia y a la producción por habernos invitado a ayudar a poderlos informar. Bueno, será hasta la próxima. Así pasaba Adrián Alín, presidente de CECITIS, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria y Turismo de la provincia de Mendoza, también de servicios. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima edición de Chat Económico. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado.